Damos paso a nuestra segunda conferencia magistral. Está a cargo de Fat Nguyen, asesor ejecutivo de IoT y servicios de Internet de América Móvil. Señor Nguyen, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Good afternoon, and thank you very much for this invitation. It's a pleasure being here. Lo escuchamos, adelante. Can we share the slides, please? Quisiera pedirles que compartan mi presentación, por favor. Ladies and gentlemen, señoras y señores, thank you for having me. It's a great pleasure gracias to por be here. invitarme. Es Unfortunately, un my placer Spanish is estar not aquí. good enough for this Desafortunadamente speech, mi so I español will no es switch over suficientemente to bueno English. como para hacerles la presentación I've en been su idioma. invited today to speak Me about invitaron the a hablar pandemic sobre la and to share some pandemia y para experiences that we compartir have made as a experiencias que hemos telecoms tenido operator and como a digital operador de services provider in the telecomunicaciones world. y And como to proveedor de servicios shed some light digitales on some y para examples about how the hablar pandemic might sobre have cómo la driven the digital pandemia ha transformation podido and the adoption of generar la Industry transformación 4.0. digital y cómo ha Next slide, podido please. cambiar la industria. Siguiente, Most of transparencia, you por have favor. probably La mayoría de ustedes seen probablemente this hayan internet meme that visto was crossing our screens for the esto last couple of months, que asking who pasó was por leading las the digital pantallas transformation en in your términos de organization. quién impulsa la And while transformación it is digital being a en la joke, organización. COVID-19 certainly has Aunque ha pushed us sido forward and pushed the boundaries of terrible, el digital transformation COVID-19 in most claramente ha organizations. empujado los So límites de today la I would like transformación to discuss digital en la with you mayoría 4 de points. las The organizaciones. Hoy first quisiera is discutir con ustedes 4 puntos. El to primero define what es makes a digital definir qué society and hace que how we una can measure sociedad it. sea digital y cómo Obviously, medirla. Evidentemente, progress without knowing how un to measure it. progreso sin saber And cómo here I want to medirlo use some no nos examples that sirve. are Y being acá applied quisiera globally utilizar on ejemplos que how se to measure de it lo que se está beyond utilizando technology. The point mundialmente number para 2 is medirla. to El give you punto an número insight 2 into the es state of hablarles del transformation estado within de la Latin America transformación and dentro de Colombia Latinoamérica y in Colombia detail. And en after that, I want to particular. bring up some Y examples quiero that plantear show unos typical ejemplos que inhibitors of muestran technological progress inhibidores and how the de avance pandemic has pushed us tecnológico y forward. cómo la pandemia And nos ha lastly, empujado hacia I want to adelante. discuss with you Y 5 lessons that finalmente we have quisiera learned discutir con from the ustedes 5 pandemic lecciones que and hemos that we aprendido de can la take pandemia forward y que in podemos driving digital sacar transformation adelante within para our la communities and in transformación our cities digital and dentro countries. de nuestras Next slide, please. comunidades, ciudades y países. Before we dive in, let me Antes de introduce entrar a en few words detalle, about permítanme América Móvil. referirme I'm sure most of you rápidamente are sobre aware América Móvil. we are the Seguramente largest ustedes telecom saben provider que within somos el the Latin proveedor de American region, telecomunicaciones más currently grandes present en in la región 17 countries Latinoamérica. from Mexico Estamos to actualmente Argentina en and 17 in an países, additional desde 7 México hasta countries in Central and Argentina, Eastern y en Europe. 7 países Overall, we serve adicionales en more than Europa Central y 250 el million Este. customers within Servimos our más de footprint, 230 and millones de we have started with clientes fixed y and mobile comenzamos services, con but now servicios fijos y increasingly móviles, y en entering the este space momento of cada vez digital más estamos services, entrando en meaning servicios cloud digitales. applications, Nos referimos con eso a infrastructure as a aplicaciones en la services, nube, Internet of Things infraestructura en la nube, services, Internet de las and cosas, also many y of the things that también we used muchas de during the las cosas pandemic for que usamos durante la teleconferencing, pandemia para electronic conferencias, payments, e-commerce teleconferencias, pagos platforms, and the likes. electrónicos, So it's etcétera. a very good Entonces opportunity es for us una to oportunidad share an maravillosa para insight from the nosotros de view of a compartir provider for such nuestra services, how we have visión seen the changes como over the last proveedores de couple of estos months. sistemas Next slide, de please. qué cambios hemos visto en los últimos meses. And while we are talking about these topics, Y ahora and que estamos Gemma was hablando de mentioning estos many of the temas, y things Gemma that you are estaba seeing on mencionando this muchas de slide las right cosas now, que ustedes están digital viendo en esta transformation is a transparencia, very la big transformación word digital that contains es a una lot palabra of muy grande meaning. que It contiene, que usually tiene is mucho related to a lot sentido, of generalmente technological relacionado aspects con that we're muchísimos considering, aspectos but at the tecnológicos. end of the day, Pero very al few final people del día, can muy define pocas digital personas pueden transformation in a definir la tangible way. transformación digital de And I manera believe tangible. even Yo creo since we are que discussing this como for estamos multiple discutiendo years, esto we are durante still not at a point tantos where we años, can todavía no clearly estamos en un punto measure donde and podamos medir claramente indicate the e rate of digital indicar transformation el in an alcance de economy, la in a society. transformación digital en However, una there are economía, some en una very good sociedad, approaches pero to sí that, hay buenos and one of them abordajes a is the esto. European Y uno Commission's es way to la measure manera digital en que la Comisión transformation in Europea mide the la European transformación markets. digital en los mercados Next slide, please. europeos.
Y aunque yo considero que los indicadores Pandesi que utiliza la Comisión Europea son los más adecuados, principalmente porque no solamente miden la tecnología, no solamente se trata de los avances tecnológicos disponibles en cada país, sino más importante aún el capital humano que está detrás de la transformación digital, midiendo las destrezas de los usuarios de Internet, el alfabetismo de Internet de las personas y cómo las destrezas han cambiado con el tiempo. En tercer lugar, hay el uso de los servicios de Internet que se miden en términos de la cantidad de usuarios de Internet, la cantidad de actividades en línea, la cantidad de transacciones en línea, que tal vez también entran en este indicador. Y en cuarto lugar, la integración de la tecnología digital en organizaciones, negocios y lo que nosotros llamamos la cuarta revolución industrial está siendo medida por la manera en que las compañías y las organizaciones integran esta tecnología en sus actividades diarias. Y finalmente, también mide los servicios públicos y el comercio electrónico, las iniciativas de aprendizaje en Internet y de comercio por Internet en las sociedades. Y aquí ya podemos ver que aunque es un continente, es la Unión Europea, las diferencias pueden variar enormemente entre los países de la Unión Europea y varían incluso más si vemos esto, comparamos con los países latinoamericanos con el resto del mundo. En América Móvil también medimos la transformación digital, utilizamos diferentes indicadores, desde luego siendo un operador de Internet móvil y operador móvil. Para nosotros es muy importante entender cómo están compuestos nuestros suscriptores, y una de las cosas que esto nos muestra para mostrar la transformación es la cantidad de suscriptores que tenemos, suscriptores que no son humanos, que no utilizan un celular móvil, sino que utilizan máquinas, que son servidores automatizados, son instalaciones inteligentes, tarjetas colectivas y todo lo que Emma mencionó hace un rato, y cómo se comparan estos usuarios inteligentes y automáticos con los usuarios de personas y cómo van creciendo con los años. Aquí pueden ver muy rápidamente que estamos compitiendo en lo que aparece en verde es la representación de estos mercados. El tamaño de la burbuja que ustedes ven aquí es el número absoluto de estos dispositivos en estos mercados, y pueden ver muy rápidamente que China está el número 1 con más del 60% del mercado global, que lo representa China, y el resto de la distribución son los mercados de los Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y algunos de los otros mercados europeos, donde los países latinoamericanos en este momento siguen avanzando, siguen adelantando. Tenemos un crecimiento significativo en los mercados latinoamericanos y tenemos una adopción menor en los mercados latinoamericanos, actualmente entre el 3 y el 7% en Latinoamérica, con una tasa de crecimiento que oscila más o menos alrededor del 20%. Colombia específicamente, ahí pueden ver que en este diagrama pueden ver que la tasa de crecimiento de Colombia solamente es del 15% anual y la tasa de adopción de IoP es menos del 5%. Esto significa que hay una gran potencial de crecimiento del mercado colombiano en términos de transformación digital. Habiendo dicho esto, generalmente hay motivos por los cuales los mercados no crecen. Y lo que yo traté de hacer aquí es compilar una serie de ejemplos de inhibidores al crecimiento que hemos visto durante los últimos meses y cambios a estos inhibidores que también hemos visto en los últimos meses. Personalmente he estado en este negocio durante más de 10 años y debo decir que muchos de nuestros planes de negocios y muchas de nuestras proyecciones no sucedieron como lo habíamos esperado. Y el principal motivo que vemos principalmente es que hay inercia en la organización, hay inercia en los gobiernos, inercia en los marcos legales para la transformación digital. Todo esto hace que este tipo de soluciones logren ver el día, logren ver la luz del día y logren desarrollarse en esos mercados.
Quiero mostrarles junto con estos ejemplos cómo creo yo que la pandemia ha tenido un impacto significativamente positivo, pero que también muestra los problemas y los desafíos que tenemos en este sentido y cómo podemos avanzar con ese conocimiento una vez termine la pandemia, si es que termina. Pasando a la siguiente transparencia, uno de los inhibidores, uno de los obstáculos es sin duda alguna el que frena la transformación digital es el acceso a Internet. Next slide, please. Thank you. Uno de los principales medidas que la mayoría de las iniciativas de desarrollo están utilizando para evidenciar la transformación digital es el acceso a Internet de banda ancha. Y lo que hemos visto en los últimos meses, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero, es que siempre pensamos que teníamos un acceso a Internet de banda ancha, incluso en mercados como Finlandia, Suecia, Dinamarca, en donde hay penetraciones de Internet del más del 100% de las hogares, en donde hay penetración de fibra, a más o menos el 80% de todos los hogares. En los últimos meses nos dimos cuenta que las redes no eran suficientemente estables para tomar las cargas que generaron con la crisis de la pandemia. Seguramente han oído de que Netflix acaba ahogando el ancho de banda, Amazon Prime, todas las grandes organizaciones, pero también América Móvil tuvo que reducir el ancho de banda para poder mantener las redes en funcionamiento. Hemos oído de que Google estaba teniendo dificultades y incluso Microsoft tuvo problemas. ¿Por qué? Porque la infraestructura de Internet era suficientemente buena para el uso regular y para los patrones de uso diarios a los cuales estábamos acostumbrados, pero no eran suficientes para manejar la oficina en casa, la telepresencia, el teletrabajo, los sistemas de educación a través desde las casas. Y más importante aún es que hemos visto que en todas las redes que no son simétricas, con esto me refiero a redes de cable, de cobre, de DSL, que tenían un ancho de banda de descarga muy rápido, pero de carga muy lento. Eso fue un problema cuando la gente estaba trabajando desde sus casas, subiendo videos para los servicios de conferencias de red. La velocidad de carga se ha vuelto crítica y la mayoría de las redes no lo pueden servir. Entonces, el inhibidor del avance del progreso es el acceso a Internet, es que el acceso no es estable, y a través de los meses de la pandemia hemos aprendido a manejar la situación. En este momento ya nos hemos ajustado a los patrones de uso de la red, nos hemos ajustado a las demandas de servicios, hemos implementado estándares de compresión de datos, haciendo que sea posible manejar eso. Y en algunos de los casos, esto es el ejemplo de México, en donde uno ve que en muchas de las áreas rurales o incluso en las áreas metropolitanas los estudiantes no siempre tienen acceso a las iniciativas de las escuelas desde casa. Entonces, una de las cosas que vimos fue movimientos masivos en la población, permitiéndole acceso de Internet gratis y dando puntos de hotspot en pequeños negocios para que los estudiantes pudieran venir a estos sitios a tener sus clases virtuales. Ese era el punto número uno. El tema número dos, ese fue el primer momento. El segundo momento es que muchas de las compañías pequeñas y los negocios pequeños de repente se vieron obligados a entrar a las plataformas de comercio electrónico, y aunque las corporaciones grandes construyen su propia plataforma de comercio electrónico, muchos de los negocios pequeños y los restaurantes, los cafés, se vieron obligados a entrar a la plataforma electrónica para poder prestar servicios, para tener ventas. Y aunque esto es una mejora maravillosa para estos negocios, una oportunidad maravillosa para estos negocios como Rappi, Uber, Amazon y Delights, esto también crea un problema nuevo, y es que muy pocas plataformas individuales tienen un poder de mercadeo suficientemente fuerte, y para nosotros como sociedad es muy difícil entrar a este mercado para controlar. Para mencionar un par de ejemplos, Rappi, el segundo trimestre
trimestre de este año tuvo un 30% de aumento en sus ganancias. Amazon generó 100,000 empleos adicionales en el tercer trimestre de este año solamente para satisfacer las necesidades del comercio electrónico. Y si uno mira esto, es muy claro que las políticas y los principios para una competencia justa y para una distribución equitativa de poder en el mercado, sobre todo para proteger a los negocios pequeños y medianos. Eso es importante. El tercer punto que yo quiero mostrarles como ejemplo es que con todo el comercio electrónico que ha resultado en los últimos meses, claramente estamos viendo que estamos en el borde de la capacidad para nuestra logística de comercio electrónico regionalmente, localmente, pero también globalmente. Las cadenas de logística se vieron enfrentados a un cuello de botella. El 30% del tráfico aéreo se está utilizando en este momento para vuelos de pasajeros y en los demás para vuelos comerciales. Mientras que no hubo vuelos de pasajeros, tuvimos problemas enormes prestando servicios y productos globalmente. Vimos que la logística para el comercio electrónico de productos y servicios se redujo en la mayoría de las ciudades. En los primeros 2 meses de la pandemia hubo una desaceleración y esto hubo que acelerarlo con una mayor automatización y con intentos para automatizar la logística con robots. La discusión de entregar, por ejemplo, de entregar pedidos por drones cada vez es más prevalente. También estamos viendo que los pagos sin efectivo, en algunos casos fue un freno. Estas opciones de pago sin efectivo y sin contacto es preferida en algunos países y en otros no, y esto fue empujando también los pagos de servicios sin contacto y sin efectivo. Otra lección aprendida aquí clave es que por un lado tenemos que mejorar nuestra cadena de valor de logística globalmente, pero también localmente, y en segundo lugar, estamos viendo que hay productos y servicios regionales que están recibiendo un valor mayor y una posición mayor a lo largo de la cadena de valor. Los servicios de las tiendas pequeñas están mucho más prevalentes que antes de la pandemia. Lo mismo vemos en los servicios de pago, en donde los pagos con efectivo eran la manera predominante de pago, y cada vez más estamos yendo hacia pagos sin efectivo, y esto genera oportunidades enormes para muchas de las sociedades y para muchas de las economías. Esto también es el caso en Bogotá y en Colombia, en donde el pago sin efectivo ayuda a mejorar la transparencia y ayuda a reducir las medidas contra la corrupción y contra el fraude. Next slide, please. El cuarto punto que yo quería mencionar es algo que considero es uno de los más importantes, y es que comenzamos a aprender a confiar en los datos. La mayoría de nosotros hemos visto todos los números, los semáforos, los informes diarios, y hemos comenzado a tomar decisiones basadas en datos, no solamente para los gobiernos, sino para los negocios. Un ejemplo que estoy mostrando acá es un sistema que implementamos en los países europeos que se llama The People Compass System, en donde instalamos sensores para medir cuántas personas entran a una tienda, porque esto estaba limitado a una cierta cantidad de personas por metros cuadrados, y al final resulta que los dueños de las tiendas comenzaron a ver primero la frecuencia de visitantes que tenían, y que por primera vez pudieron ver las estadísticas. ¿Qué clientes los visitan? ¿Cómo los visitan? ¿Cuánto tiempo se quedan en la tienda? ¿Cuándo llegan? ¿En qué momento del día? Así que de repente comenzaron a recolectar estos datos, a analizar estos datos para tomar decisiones sobre las ofertas de sus tiendas. Y eso no solamente es la situación que tenemos en The People Company, esto también lo vimos con pagos electrónicos, en donde las pequeñas y medianas empresas por primera vez en su historia pudieron ver quiénes eran sus clientes, porque de repente
parte compran por plataformas de comercio electrónico. Ahora pueden entender la segmentación demográfica de sus clientes y esto es algo totalmente nuevo para la mayoría de estas empresas pequeñas y medianas. El punto número 5 tiene mucho que ver con el anterior y es el concepto de datos abiertos. Primero, aquí no hay nada nuevo, Gemma lo mencionó ya, tuvimos muchos negocios pequeños que están trabajando con datos abiertos ofrecidos por ONGs, con instituciones gubernamentales sobre productos y servicios. Y uno de estos enfoques es que midamos los datos de movilidad que vienen de la red. Es decir, esto es algo que ya oímos hace un rato, utilizar datos de movilidad para planeación regional y global de movimiento de clientes y utilizar estos datos, por ejemplo, para propósitos turísticos, de geomercadeo, pero también para planeación urbana y para optimización de tráfico. Lo que se utilizó durante la pandemia en la mayoría de los países fueron datos de telemetría y datos de telemetría desde las redes móviles para mostrar cómo la gente se mueve, cuánto se mueve, a qué instancias se movilizan, en qué horas del día se movilizan. Y aunque se utilizó para pronosticar la extensión de la crisis del virus y el contagio, estos datos también se utilizan para optimizar la planeación urbana y medidas de optimización de tráfico. Por ejemplo, nos dimos cuenta que en muchas ciudades, cambiando las horas de jornada escolar en 15 minutos, se pueden reducir los trancones en ciertas áreas de la ciudad, simplemente evitando que todos lleguen a la misma hora. Y si uno combina esto con un teletrabajo y la telepresencia y la escuela virtual, es muy fácil ver cómo ya no debemos estar en un momento específico, una hora específica, podemos ser flexibles y podemos ajustar nuestras horas de desplazamiento a lo largo del día, haciendo que la carga de tráfico sea más manejable. Bogotá es una de las ciudades con las peores estadísticas de tráfico. Yo creo que si se aplica este concepto de datos a la planeación urbana, esto podría ser un enfoque absolutamente valioso, porque se recolectó durante la crisis de la pandemia. Seguramente vieron lo que los paneles de la Johns Hopkins University de su gobierno. Entonces yo creo que esto se puede aprovechar para ayudarnos a nosotros y a nuestros gobiernos a que tomen decisiones con base en datos reales. El último punto que quería mencionar, y seguramente es el más obvio, y está en la siguiente transparencia, y es que el teletrabajo permite que eventos como el que estamos teniendo y la teleeducación y la educación virtual funciona a pesar de la falta de gobierno. Miren, esta tecnología no es nueva, existe desde hace muchos años, muchas organizaciones la han adoptado, pero aún así, hasta justo antes de la crisis de pandemia, muy pocas organizaciones utilizaban la totalidad de estas tecnologías. Y la mayoría de los frenos o inhibidores para esta tecnología era cómo regimos a nuestros empleados, cómo controlamos a la gente que cuando no está en la oficina, cómo hacemos cuando no sabemos a qué horas empiezan a trabajar, hasta qué horas trabajan, cómo hacemos para controlar. Pero ahora con la crisis del coronavirus tuvimos que manejar las cosas sin ese control y parece que está funcionando para la mayoría de las organizaciones, parece que está teniendo un impacto tremendamente positivo y esperamos que esto continúe así. Lo mismo desde el lado del evento. Hace un par de meses era prácticamente impensable organizar un evento como este totalmente virtual, con cientos de miles de participantes en un entorno virtual. Esta tecnología muestra que este es uno de los eventos más grandes del planeta y totalmente se está haciendo de manera virtual con casi 300,000 participantes. Son cifras descomunales y yo estoy convencido de que esto lo que nos muestra es que la pandemia nos ha obligado a adoptar todas estas tecnologías. No todo es positivo, desde luego, pero ciertamente hay muchas cosas que han sido desafiantes y un reto en los últimos meses, y lo que quiero decirles con mi última transparencia es sobre las lecciones que hemos aprendido de la crisis.
Punto número uno para mí, y este es el más importante, es que los datos científicos no se deben someter a la política. Esto lo hemos visto en otros países, comenzando con los Estados Unidos, pasando por algunos de los mercados latinoamericanos en donde los políticos han tratado de reducir la importancia de la crisis. Ciertamente, esto pues es una mejora para nosotros como sociedad de entender que los hechos científicos no se pueden subestimar y que los datos son importantes. El segundo aprendizaje, la segunda lección aprendida es que la pandemia es un espejo para nuestra sociedad, y lo que vemos es que durante la pandemia la división entre los ricos y los pobres, entre los conectados y los desconectados se ha vuelto más fuerte. Hemos visto claramente grupos con mejor acceso a conectividad, con una mayor alfabetismo digital, con un mayor acceso a infraestructura, y tienen una mejor posibilidad de salir ganadores de esta crisis, mientras que aquellos que no tienen acceso a tecnología sufren más. La otra es la discusión de los grandes frente a los pequeños. Aquí, en mi experiencia, siempre fue un argumento que la transformación digital debe ser empujada e impulsada por las grandes organizaciones, y la pandemia nos muestra que ese no es el caso. Los negocios pequeños y medianos, incluso los de la esquina, las personas individuales pueden actuar y participar en el comercio electrónico y en la transformación digital de nuestra economía. Y estas plataformas de negocio transaccional son maneras de hacerlo, pero tenemos que controlarlas y equilibrar el poder de las plataformas que generalmente de las grandes que van en contra de los negocios más pequeños. El cuarto punto que quería mencionar es que la digitalización exige gobierno, y esto es algo que en el pasado fue un inhibidor muy importante en la transformación digital, y lo que estamos viendo es que en este momento nos hemos visto obligados a transformar sin políticas. Incluso ahora, después de un par de meses, hemos visto el impacto. Muchas compañías han estado implementando los servicios digitales en su organización sin las políticas adecuadas sobre seguridad de datos, sin políticas adecuadas de protección de sus empleados. Entonces hay muchas cosas que hemos pasado por alto debido a la pandemia y debemos avanzar en ellas. Y finalmente, y más importante aún desde un punto de vista económico y de la sociedad, es que considero que la transformación digital, si continúa como lo ha hecho hasta este momento, va a aumentar la división entre los diferentes grupos de la sociedad, y debemos equilibrar los procesos tecnológicos, y el progreso debe ser con medidas de igualdad que debemos tomar, apoyando el crecimiento de la sociedad, apoyando el despliegue de infraestructura en áreas rurales y a los grupos más débiles de la sociedad, ayudando a que el alfabetismo digital crezca en estas áreas, prestando servicios que yo creo es una solicitud para que los entes apliquen y permitan que esto llegue a todas las comunidades, a todas las sociedades. Con esto llego al final de mi presentación. Creo que con la pandemia ha tenido un impacto positivo, ha permitido que se dé la transformación digital, y todo esto viene con advertencies, desde luego, en las cuales debemos manejar. Espero que haya podido plantear algunas de estas advertencias, y eso es que yo desde luego tengo mucho interés en saber cómo va a manejar Bogotá todo esto en un futuro. Muchísimas gracias por su tiempo, y estoy muy abierto a la discusión.